Hoy vamos a continuar con nuestro servicio y este es el tiempo de la palabra de Dios. Este es el tiempo en el que te invito a que tengas tu Biblia a la mano y a que la utilices. Es realmente hermoso, es realmente maravilloso el tener las escrituras y poder abrirlas para que podamos escuchar la voz de nuestro Señor. Y como introducción, me voy a permitir leer un texto que dice lo siguiente. Espero tu atención para escuchar lo que dice este texto. Dice así: el caso fue que se empezó por detener a los que confesaban abiertamente su fe y luego, por denuncia de aquellos, a una ingente multitud, es decir, a una gran multitud. Y resultaron convictos no tanto de la acusación del incendio, cuanto del odio al género humano. Pero a su suplicio se unió el escarnio, de manera que perecían desgarrados por los perros tras haberlos hecho cubrirse con pieles de fieras, o bien clavados en cruces. Al caer el día, eran quemados de manera que sirvieran como iluminación durante la noche. Aunque fueran culpables y merecieran los máximos castigos, provocaban la compasión ante la idea que perecían no por el bien público, sino por satisfacer la crueldad de uno solo. Este relato que acabo de leer es del historiador Tácito, historiador contemporáneo con los hechos sucedidos a raíz del incendio en Roma en el año 64 después de Cristo. Los cristianos, al ser acusados de haber ocasionado el incendio por parte del emperador Claudio Nerón, con esta acusación se inició lo que para la iglesia se conoce como una persecución, que tuvo inicialmente 3 siglos de duración, mucho tiempo, y en el que se vieron hechos como este y muchos otros. Precisamente quiero leerte otra porción de otro escritor que nos narra lo que él podía percibir ya al 3er siglo de haberse comenzado esta campaña de persecución en contra de la primera iglesia. Dice así: el horror se extendió por todas partes en las congregaciones, y el número de los que renunciaban a su fe cuando eran amenazados era enorme. Te pregunto en esta mañana, ante situaciones como las que vivieron estos primeros creyentes, de detenciones, de rejas, vergüenzas, castigo y muerte, ¿cómo responderías? ¿Cómo estás respondiendo hoy a la presión social de que eres objeto por causa de tus creencias? ¿Cómo respondes hoy al desánimo que llega al pasar por una situación compleja? ¿Cómo estás respondiendo tú hoy a tus crisis de fe? Los creyentes a los que el autor les escribe en la carta a los Hebreos estaban siendo perseguidos por el imperio de Nerón. Y hoy vas a conocer 3 exhortaciones, 3 consejos que Dios le dio a esta iglesia para enfrentar esos tiempos y que van a ser muy útiles para ti, para que hagas frente a tus dificultades. ¿Cómo respondes ante estas pruebas? La respuesta en el estudio que voy a compartir contigo esta mañana. La respuesta la encuentras en la palabra de Dios. Y te invito a que abras el texto, la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículos 19 al 31.
Hebreos capítulo 10, versos 19 al 31. Respuestas correctas. Es el título del mensaje del día de hoy. Respuestas correctas. ¿Cómo respondes ante las pruebas que enfrentas diariamente? Hebreos capítulo 10, versículos 19 al 31. Voy a leer la versión que se conoce como Reina Valera contemporánea. Y te invito a que sigas esta lectura con la escritura. Verso 19. Hermanos, puesto que con toda libertad podemos entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, es decir, de su propio cuerpo. Y puesto que tenemos un gran sacerdote al frente de la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero y con la plena seguridad de la fe, con el corazón purificado de una mala conciencia y con el cuerpo lavado en agua pura. Mantengamos firme y sin fluctuar la esperanza que profesamos, porque fiel es el que prometió. Tengámonos en cuenta unos a otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos, como es la costumbre de algunos, sino animémonos unos a otros, y con más razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Si con toda intención pecamos, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una terrible expectativa del juicio y del fuego ardiente que devorará a los enemigos de Dios. Cualquiera que desobedece la ley de Moisés muere sin falta, siempre y cuando haya 2 o 3 testigos que declaren en su contra. ¿Y qué mayor castigo piensan ustedes que merece el que pisotea al Hijo de Dios y considera impura la sangre del pacto en la cual fue santificado e insulta al Espíritu Santo de la gracia? Bien sabemos que el Señor ha dicho: mía es la venganza, yo pagaré. Y también el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Oremos para buscar la dirección de Dios en esta predicación de su mensaje. Amado Dios, Padre, aquí estoy y aquí está tu pueblo. Deseoso, Señor, y con el ánimo correcto para aprender y atesorar tu mensaje. Señor, quita los impedimentos y permite que nosotros recibamos todo lo que tú tienes preparado para nosotros en este instante. Te pido que me uses con mis imperfecciones, con mis defectos, pero que sea tu Espíritu Santo hablando en este mensaje para que tu nombre sea glorificado y para que los cambios que tú deseas que nosotros hagamos en nuestra vida sean realidad por el poder de tu palabra. Te lo pido, amado Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. La obra completa de Cristo te da plena libertad para tener una adecuada relación con Dios y confianza para perseverar en el Evangelio, junto con tus hermanos de la fe. La obra completa de Cristo te da plena libertad
para tener una adecuada relación con Dios y te da la confianza para perseverar en el Evangelio junto con tus hermanos en la fe. El escritor sagrado, después de dar una amplia explicación acerca de la superioridad de Jesús por encima de todas las cosas, es de lo que ha venido hablando en los versos y capítulos anteriores. El autor nos afirma y nos demuestra el por qué Jesucristo es mayor que los ángeles, por qué Jesucristo es mayor que Moisés, por qué Jesucristo es mayor que el sacerdocio de Aarón. Y luego de declarar y afirmar la superioridad de Jesús, también nos habla de la perfección de su sacrificio, que en el derramamiento de su sangre pudo realmente quitar y no simplemente cubrir como lo hacían los sacrificios antiguos. El sacrificio de Jesús pudo realmente quitar, borrar el pecado y no simplemente cubrirlo. Esto que ya había sido declarado por el autor versículos antes, ahora en estos dos primeros versículos del texto que acabamos de leer, los resume de una manera muy clara. Antes de pasar a las tres exhortaciones, que son tres exhortaciones claves, tres exhortaciones de las mayores atenciones de la que llama el autor en esta carta a los hebreos. Lo que tú y yo vamos a recibir aquí son tres consejos de Dios que dio a través del escritor sagrado a una iglesia que pasaba por situaciones como las que vimos en la introducción. Tribulación y persecución, como usted o como yo, tal vez nunca hemos experimentado. Por supuesto que si estas exhortaciones tienen mucha relevancia para esos primeros receptores de la carta, también van a ser muy útiles para usted y para mí. Y por eso te invito a que prestes mucha atención a estos consejos que van a ser útiles para enfrentar los desafíos que ha traído nuestra vida, esta vida de fe. Pero primero miremos cómo el autor condensa en estos dos versículos la enseñanza que él había venido compartiendo. Versos 19 y 20. Hermanos, puesto que con toda libertad podemos entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, es decir, de su propio cuerpo, y puesto que tenemos un gran sacerdote al frente de la casa de Dios. El punto aquí es el siguiente. Tenemos libertad para llegar a Dios. Ese es el punto. El sumo sacerdote, como ya lo hemos estudiado domingos atrás, entraba en el lugar santísimo con temor y temblor, debido a que sus pecados no eran perdonados, solamente eran cubiertos por esos sacrificios de animales. En cambio ahora, por la sangre de Jesucristo, por el sacrificio de su propio cuerpo, tenemos acceso a la misma presencia de Dios, en el lugar santísimo celestial. No solo Cristo rasgó el velo, no solo Cristo hizo esa labor o hizo ese acto que restringía el ingreso a la presencia de Dios, sino que además, al ser el gran sumo sacerdote, asegura que el creyente tenga acceso continuo y eterno a dicha presencia. Tienes libertad para llegar a Dios por la obra maravillosa de redención, de perdón, que Cristo en ese madero pudo hacer para que nosotros pudiéramos recibir el perdón. Y también por el sacerdocio que Él ejerce en los cielos. Ahora escucha y atiende estas tres exhortaciones
que se nos presentan en este pasaje. Exhortaciones que, como ya lo dije, estaban siendo dirigidas a aquellos que eran perseguidos y probados en su fe. Como tú puedes estar siendo probado en este tiempo. Estos consejos los puedes resumir o recordar en la palabra ama. Esa es la forma como podemos memorizar estos tres consejos, porque cada una de estas tres letras, ama, son las letras con las que inicia cada una de estas exhortaciones. Acércate con un corazón sincero a Dios. Es la primera exhortación. Mantente firme en la esperanza que profesas. Segundo consejo. Y anima a otros en la práctica de la fe. Acércate con corazón sincero a Dios. Mantente firme en la fe, en la esperanza que profesas. Y anima a otros hermanos en la práctica de la fe. Acércate, mantente firme y anima a otros. Ama. Va a ser muy fácil recordar estas tres exhortaciones. Pero vamos a la primera. Acércate con corazón sincero a Dios. Leamos el verso 22 una vez más. Acerquémonos con un corazón sincero y con la plena seguridad de la fe, con el corazón purificado de una mala conciencia y con el cuerpo lavado en agua pura. El pueblo no tenía acceso a Dios. La comunión cercana era, la más cercana, era a través del sumo sacerdote terrenal. Incluso cuando Moisés recibió de Dios la ley en el monte Sinaí, el pueblo decidió mantenerse alejado, pidiéndole a Moisés de que fuera él el que escuchara a Dios y luego él trajera lo que Dios quería decirle al pueblo. Pero ellos le dijeron, no permitas que sea Dios el que nos hable, porque tenían temor, porque tenían miedo. En Éxodo capítulo 20, verso 21, quedó registrado el resultado de esta decisión. Dice así este versículo. El pueblo se mantuvo alejado, pero Moisés se acercó a la nube donde estaba Dios. El pueblo quiso estar lejos. El sacerdocio del Antiguo Testamento hacía distancia entre el pueblo y Dios. Cristo ya hizo la diferencia. Y ahora, por ese completo y perfecto acceso a la presencia de Dios, puedes recibir la invitación que tiene esta primera exhortación. Acércate. Ya el acceso es continuo. Acércate, ya que el velo fue roto. Acércate, ya que Cristo es el camino nuevo y vivo. Entonces, puedes acercarte. Ven y preséntate ante Dios. Pero, ¿cómo debes acercarte? ¿De qué manera debes presentarte ante Dios? Gracias a Jesús. Dice el texto que debes hacerlo con un corazón sincero, no un corazón lleno de hipocresía, no con motivaciones ocultas, no simulando una profesión de fe exterior cuando en el interior no hay interés por Jesús. El corazón sincero tiene plena seguridad de fe. Es decir, está completamente satisfecho en su alma y en su conciencia, al creer firmemente en la realidad y en la eficacia del sacrificio de Cristo para darnos aceptación con Dios. Nuestros corazones han sido, hablando de un modo figurado y recordando las ceremonias del Antiguo Testamento, nuestros corazones han sido rociados con la sangre de Cristo.
logrando quitar la impureza y toda contaminación de nuestro interior. Siendo este sacrificio, siendo este derramamiento de sangre eficaz para eliminar el pecado, acallando la conciencia que nos acusaba de nuestra culpa, ya que hemos sido perdonados, purificados y lavados en Jesucristo. ¡Qué hermosa verdad! Puedes acercarte porque Cristo lo ha permitido. Y puedes acercarte con corazón sincero, no hipócrita, con corazón confiado en la obra que Cristo realizó para que pudiéramos llegar libres de pecado, gracias al perdón que Dios nos da, y acercarnos y tener una comunión con nuestro Señor y nuestro Padre. La palabra que acompaña este acercarse con corazón sincero es plena seguridad, absoluta convicción, certeza plena. Para los creyentes judíos que recibieron esta carta, era una gran noticia. A través de Moisés, ellos habían instaurado los ritos y las ceremonias que les recordaba que eran pecadores. Pero con Cristo se abrió el camino a través del cual sus pecados eran borrados y podían acercarse al Dios Santo. ¿Y en ti? ¿Hay plena convicción de tu perdón? ¿Hay plena convicción de que el sacrificio de Cristo ha traído completo perdón a tu vida? ¿O hay una carga en tu conciencia por los pecados que has cometido? ¿Tu conciencia te acusa por aquellas cosas que has hecho? Aún las que has hecho de pensamiento. Y cosas que aún te avergonzarían si salen a la luz pública. Este mensaje es para ti. Si has llegado a Jesús con un corazón sincero, como lo dice el texto, reconociendo tus pecados ante Él, si has creído en su sacrificio como el único que te limpia real y completamente, y has pedido su perdón, por lo que dice la Escritura, tú has sido lavado, perdonado y purificado. No debe haber culpa alguna en tu interior, pues Cristo te ha hecho limpio y puro y te ha recibido Dios gracias a Jesús. Ese es el corazón plenamente convencido que debe haber en ti para acercarte con total confianza a la presencia misma del Dios Santísimo. Debes entonces acercarte. No guardes distancia. Llevar intencionalmente una relación fría con tu Creador es algo sin sentido. Debes obrar de manera contraria. Debido a que ya hay acceso al mismo trono de la gracia, todo cristiano debe acercarse para mantener una adecuada relación con Dios y para recibir ese socorro oportuno ante las tribulaciones. No seas como el pueblo que quiso que Moisés fuera a Dios y que los recados de Dios Moisés los trajera. El pueblo tomó la decisión de mantenerse alejado. Pero tú permaneces cerca de Él. Si lo haces de esa forma, vas a recibir todo lo que necesitas. Vas a tener una comunión con Él, pero además, por supuesto, su ayuda para los tiempos de prueba. Este es el primer consejo. Acércate con corazón sincero delante de Dios. El segundo consejo comienza con la letra M, ¿lo recuerdas? Si lo recuerdas, me lo puedes escribir por el chat. El primer consejo
acércate con corazón sincero ante la presencia de Dios. El segundo, con la letra M. Mantente firme en la esperanza que profesas. Mantente firme en la esperanza que profesas. Lee conmigo el verso 23. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra fe, de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Esta segunda exhortación es: sostente fuerte, mantente afirmado, permanece firme, estás seguro, no tengas titubeos en cuanto a la profesión de tu esperanza. No tengas titubeos en cuanto a la profesión de tu esperanza. Si te has identificado franca y públicamente con el plan de Dios en Cristo, mantente firme, inconmovible, expresando y viviendo tu fe y haciéndolo sin vacilaciones. A los receptores de esta carta, a los primeros receptores de esta carta, el desánimo producto de la persecución los hizo fluctuar de la verdad. Sujetos al sufrimiento y a la vergüenza por confesar la grandeza de Jesús. Confundidos también por la gloria oculta de Cristo, ya que para muchos no era muy coherente que el Salvador sufriera y fuera crucificado. Confundidos y perseguidos. Estos hebreos, a través de esa persecución y de las confusiones que tenían y los desafíos que tenían en la fe, estaban siendo tentados a apartarse del creer en Jesús para caer en una completa incredulidad. El mensaje del autor para ellos es: mantente firme. Mantente firme. ¿Por qué? Porque fiel es el que lo prometió. Wow. ¿Habrá alguna otra explicación para mantenerte firme? Fiel es el que lo prometió. Crucifixión, hogueras y otras maneras crueles de castigo y ejecución estaban a la orden del día. Como dice uno popularmente, las podía encontrar a la vuelta de la esquina. La renovada confianza en la grandeza de Jesús y en el nuevo pacto, y el conocer la fidelidad de aquel que dio la promesa, los haría mantenerse a estos hebreos firmes en la esperanza. Esta exhortación es también para nosotros. Todo el mensaje del Evangelio, toda la palabra declarada en las Escrituras, ha salido de los labios de aquel que es fiel. Y porque Dios es fiel, mi esperanza no debe ser movida. Mi esperanza no debe vacilar. No por mi fidelidad, por la fidelidad de Él, que ha prometido todas y cada una de esas promesas que se encuentran en la palabra. Hoy, un número importante de creyentes ha estado desanimado y temeroso ante los acontecimientos del 2020. Los desafíos y sufrimientos que ha traído a muchos hogares esta pandemia y que han continuado ahora en el 2021. Algunos que recién simpatizaban con el mensaje de Jesús antes de la aparición del COVID-19 dieron la espalda al Evangelio. Te pregunto, ¿cuál es tu caso? ¿Desesperado? ¿Angustiado por tu salud? ¿Por la estrechez económica? ¿Por la incertidumbre que no cesa?
Si te identificas de esa manera en este momento, quiero decirte esto. Circunstancias inciertas no deben perturbar tu confianza en un Dios cierto. Te lo voy a repetir. Circunstancias inciertas no deben perturbar tu confianza en un Dios cierto. Puesto que la fidelidad del Señor en cumplir sus promesas es permanente, también debe ser permanente y sin oscilaciones la profesión de tu esperanza. Un escritor, el autor de un libro muy famoso, La Isla del Tesoro, Robert Louis Stevenson, afirmó lo siguiente: creo en Dios, y aun si me despertara en el infierno, seguiría creyendo en Él. Esa afirmación trajo una profunda reflexión a mi vida. Voy a leerla nuevamente. Creo en Dios, dijo este señor Stevenson, y aun si me despertara en el infierno, seguiría creyendo en Él. Mi confianza no está en lo que veo. Mi confianza no está en lo que experimento. Mi confianza no debería estar en lo que siento o en lo que pienso. Estoy confiado en lo que Él ha dicho. Tengo confianza porque Dios ha declarado su palabra. Y como Él es fiel, yo puedo permanecer firme y confiado en toda la palabra que Dios ha declarado. Mantente firme. Mantente firme en tu interior, en tu esperanza y en tu relación con Dios. Y mantente firme también externamente, obrando según su voluntad y dando testimonio acerca de Él. Mantente firme. Es la segunda exhortación. Y la tercera exhortación comienza con A. ¿Recuerdas la palabra que te di al inicio? Ama. Acercarte a Dios con corazón sincero. Mantenerte firme en la esperanza o en la confianza que tienes en Él. Y la tercera exhortación, anima a otros hermanos en su práctica de fe. Anima a otros hermanos en su práctica de fe. Verso 24. Tengámonos en cuenta unos a otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. En ese escenario de persecución y tribulaciones, lo tercero que el autor dice a estos hebreos es que considerémonos, ayudémonos mutuamente, animémonos en la práctica de la fe. Este consejo, esta exhortación habla de estimular, de que nos provoquemos a el amor fraternal mutuo y a las obras que manifiestan ese amor. El desaliento que había sido el resultado de las persecuciones y las humillaciones los había hecho evitar y abandonar la comunión con sus hermanos en Cristo. ¿Te suena eso familiar en el tiempo de hoy? Por eso la palabra es la siguiente: presta atención a tu hermano y motívalo a la manifestación del amor cristiano y a las buenas obras. Tú como yo has aprendido que el amor, según la definición que encontramos en las Escrituras, es una decisión. Y es por eso que tú y yo podemos decidir amar fraternalmente. Y podemos decidir manifestar ese amor a través de nuestro obrar. Había algunos destinatarios de esta carta que habían abandonado el hábito de reunirse con los hermanos.
El desánimo puede para algunos sonar como una muy buena razón para no congregarse. Sin embargo, en tiempos en donde congregarse podía ser causa de muerte, el mensaje divino es completamente contrario. No dejes de congregarte. A ellos les podía costar la vida. Sin embargo, Dios, a través del autor de Hebreos, les dice, no dejes la congregación. No te habitúes a no reunirte. No te habitúes a no tener comunión con tus hermanos en Cristo. El desánimo no es una razón para dejar de congregarnos. Pero el dejar de congregarnos es una manera segura de dar cabida al desánimo. No es una excusa el desánimo para dejar de congregarnos. Pero yo te aseguro que va a llegar desánimo a tu vida si tomas la decisión de no congregarte. ¿Cuán importante es esa exhortación y cuán relevante es para nosotros hoy? Los acontecimientos recientes te han alejado de la comunión con tus hermanos. ¿Cuánto tiempo tienes sin practicar la koinonía, que en griego es la comunión de los unos con los otros? ¿Cuánto tiempo tienes? Las puertas del templo han estado cerradas por varios meses, pero las de la iglesia han permanecido abiertas. ¿Entiendes la diferencia? Las puertas del templo han estado cerradas, pero las puertas de la iglesia han permanecido abiertas. Porque la iglesia, el cuerpo de Cristo, es la comunión de los hijos de Dios. Y nada tiene que ver con un sitio físico. Los servicios virtuales se han desarrollado ininterrumpidamente durante ya casi un año. Pero además, tú sigues siendo parte de ese cuerpo de Cristo. Y tus hermanos han estado tan cerca como a una llamada telefónica. Quizás eres de los que han dicho, yo necesito que me llamen. Yo necesito atención. Y yo no pongo en duda esa afirmación. Pero la palabra de Dios hoy nos habla de que es una función que debemos ejercer mutuamente. El texto dice, tengámonos en cuenta unos a otros. Tengámonos en cuenta unos a otros. Toma la iniciativa. Debes acercarte a Dios, pero también voluntariamente debes acercarte al cuerpo de Cristo para animarlo al amor, a las buenas obras, exhortándonos los unos a los otros. Las buenas obras, cuán necesarias han sido para este tiempo. Las buenas obras que nacen del amor que tenemos en Jesús y del amor que nos tenemos los unos a los otros. Hemos visto cómo varios hermanos de la iglesia han manifestado ese amor a través de la ayuda práctica, supliendo necesidades puntuales de otros hermanos que han estado en necesidad, orando e intercediendo por ellos, llamándolos y animándoles. De eso es lo que nos está hablando la palabra en este punto. Animarnos los unos a los otros. 3 mensajes para una iglesia en persecución y para judíos con dudas en su fe. Y 3 mensajes para nosotros en un tiempo de muchas inseguridades y dificultades. Ama. Acércate con corazón sincero a Dios. Mantente firme en la esperanza que profesas y anima a otros hermanos al amor mutuo y a la práctica de la fe. Acercarse a Dios
mantenerse firme sin titubear en la esperanza que tenemos en Él y animarnos mutuamente. El texto finaliza con una advertencia que se encuentra al final de estos versículos. Y esta advertencia tiende a causar confusión entre el pueblo de Dios, pues algunos lo interpretan como si la salvación que adquirimos en Cristo se pudiera perder. Dos de esos versículos dicen así, versículos 26 y 27 del capítulo que estamos estudiando, capítulo 10. Si con toda intención pecamos después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una terrible expectativa del juicio y del fuego ardiente que devorará a los enemigos de Dios. Hay que entender que desde el Antiguo Testamento se hacía una distinción entre los pecados que se cometen inadvertida o involuntariamente, los pecados que de manera no intencional se cometían y los pecados que comete la persona con soberbia o de manera deliberada. Puedes anotar la cita, Números 15. Es una de las citas en donde se habla de esta diferencia en el Antiguo Testamento. Para los primeros pecados mencionados, es decir, para los que se hacían sin intención, existía un sacrificio expiatorio que el sacerdote ofrecía. Para los segundos, los que eran cometidos deliberadamente o con intención, tal persona era eliminada o cortada de en medio del pueblo, pues ofendía al Señor y cargaría con su culpa por haber despreciado la palabra de Dios. El texto en Hebreos, este texto que está a partir del verso 26, nos habla de este grupo de personas que han decidido practicar voluntariamente, que han decidido llevar una vida de pecado, conscientes y conocedoras de la verdad de Cristo. El tiempo presente en que se conjuga este texto en el griego original nos habla de una acción continua. Miren cómo dice el texto. Si seguimos pecando voluntariamente. Es decir, no es una acción o un acto puntual. Es una condición espiritual continua en franca rebeldía a Dios. Aquel que ha decidido acercarse o que no ha decidido acercarse, sino todo lo contrario, que ha decidido levantar su puño de rebeldía y dar la espalda a Dios, pecando voluntariamente, pecando con toda la intención después de haber conocido la oferta de gracia y de perdón de Dios en Jesús. Para esta persona ya no hay más sacrificios por el pecado. ¿Por qué? Porque él ha tomado la decisión de rechazar el único sacrificio que podía limpiarlo completamente, que podía perdonarlo y borrar todos sus pecados. Dice el verso 29, ¿y qué mayor castigo piensan ustedes que merece el que pisotea al Hijo de Dios y considera impura la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e insulta al Espíritu de la gracia? Si el que desobedecía la ley, dice el texto también, dada por Moisés, o dada por Dios a través de Moisés, recibía sin falta la muerte. Al rechazar a Jesús y al tomar por inmunda o corriente la sangre derramada en la cruz, ¿cuál crees que debería ser su paga?
No hay una forma mayor en que Dios pueda demostrar su carácter bondadoso, sino a través de su justicia. No hay una mayor forma en que Dios pueda demostrar su carácter bondadoso que a través de su justicia. La bondad de Dios llevó a su Hijo al Calvario a morir, porque en su justicia la paga del pecado es la muerte. Y en Jesús, Dios libró para siempre a los que creen en Él de la condenación de la muerte eterna. En su justicia, Dios muestra su carácter bondadoso. Pero si alguno rechaza esta vía de salvación, la única vía de salvación, este camino de perdón y de comunión con Dios, solo queda la manifestación de la justicia del Creador sobre sus enemigos. Y como dice el texto, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. La obra completa de Cristo te da plena libertad para tener una adecuada relación con Dios y confianza para perseverar en el Evangelio, junto con tus hermanos en la fe. 3 exhortaciones que nos enseñan las respuestas correctas ante las tribulaciones, ante la prueba y ante el desánimo. ¿Cuáles son esas respuestas correctas? Acércate con corazón sincero a Dios. Mantente firme en la esperanza que profesas y anima a otros. Anímense mutuamente en los tiempos de dificultad. Y una advertencia final que ya compartimos. Si rechazas a Jesús, ya no hay más sacrificio por tus pecados, sino una expectativa terrible de juicio, del juicio de Dios sobre sus enemigos. Quiero preguntarte en esta mañana, si has entregado tu vida a Jesús, echa mano de estos 3 consejos. Cuando estés pasando por tiempos difíciles y cuando no, estos consejos seguirán siendo útiles para tu caminar de fe. Necesitas acercarte y mantenerte cerca de Dios, confiando en toda la palabra que Él ha dicho, porque fiel es aquel que la ha declarado. Necesitas mantenerte continuamente firme, sin fluctuar, sin titubear, sin vacilar, en la esperanza que hay en la palabra escrita. Y anima a otros. Y practica junto con tus otros hermanos la vida de fe a través del amor y de la vida práctica, expresando el amor a través de las obras. Y si no has entregado tu vida a Cristo, esta es tu oportunidad. Dios ha extendido su gracia hasta el día de hoy. Y en esa gracia podemos descansar cuando aceptamos el sacrificio de Jesús para perdón de pecados. Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y confiamos en Él, pidiendo perdón por las faltas que hemos cometido. No dejes que esta oportunidad se vaya. Necesitas de Jesucristo. Necesitas de Jesús para poder tener la comunión maravillosa, la comunión rica, la comunión extraordinaria que Dios quiere tener contigo. Sin Jesús no es posible. Sin Jesucristo no hay comunión posible con Dios. Y lo que queda son las consecuencias para aquellos que han rechazado el sacrificio de Jesús.
la expectación del juicio de Dios sobre sus enemigos. ¿Por qué no aceptas hoy la invitación que Cristo te hace? Cuando abres tu corazón, sinceramente, corazones sinceros, cuando abres tu corazón sinceramente y pides perdón, allí lo puedes hacer donde te encuentras. Puedes postrarte de rodillas reconociéndote pecador, así como todos lo hemos hecho, los que hoy pertenecemos a la familia de Cristo. Te arrodillas y pides perdón por las faltas. El auxilio viene sobre ti, el bálsamo del Espíritu Santo, recordando el sacrificio de Jesús, te perdona. Hay provisión suficiente para tu perdón, sin importar cuán grande o graves hayan sido tus pecados. Todos tienen perdón en Jesucristo. Si te arrepientes hoy, confiesas tus pecados y le pides a Cristo, a través de su Espíritu, que limpie toda mancha de pecado y que comience a morar en tu vida a partir de hoy. Dice la Escritura que cuando escuchamos el mensaje del Evangelio y le recibimos, el Espíritu Santo comienza a morar en tu vida. Es una invitación que te animo a que no rechaces. Permíteme orar para finalizar este servicio. Gracias, Dios, por esta maravillosa palabra. Gracias, Dios, por el mensaje que nos has regalado hoy. Gracias porque es una palabra que nos anima a permanecer, a mantenernos firmes, que nos anima a estar cerca y no estar lejos de ti, que nos exhorta a que seamos, Señor, de ánimo para nuestros hermanos que están pasando por situaciones similares, Señor, de tribulación o de persecución que las nuestras. Gracias, Dios, por la bondad y la misericordia tuya, porque hoy sigue estando abierto. Sigue estando abierta la oferta de gracia para que todos aquellos, Señor, que aún no te han recibido, Jesús, como Señor y Salvador, lo puedan hacer. Y si esa persona en este momento me está escuchando, una vez más te animo en el nombre de Jesús a que lo hagas en este instante. Abre tu corazón, pide perdón y recibe a Jesús en tu corazón. Es la decisión que definitivamente va a cambiar tu vida. Es la decisión que definitivamente te va a pasar de una eternidad en condenación a una eternidad de vida eterna en la presencia de Dios. Gracias, Dios, por tu presencia en este tiempo. En el nombre de Jesucristo. Amén.